Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y miren, señoras, señores, hoy tengo un programa distinto a los que hemos estado manejando, pero tiene que ver mucho con ustedes. Muchos de ustedes, bueno, pues nos han estado siguiendo en este programa por sus preferencias de tipo musicales. Este programa está enfocado mucho a movimientos subterráneos o también llamados underground, pero también dentro de la búsqueda de muchos de ustedes, de un tanto espiritual, muchos se han acercado a agrupaciones religiosas que terminan siendo sectas destructivas. Muchas de estas agrupaciones, pues bueno, cuando se dan cuenta los individuos, se dan cuenta de que están atrapados, que se han alejado de la familia y poco pueden hacer sobre ellos mismos para salir porque se sienten confundidos. El día de hoy invité a este programa y tratando este tipo de temáticas, he invitado a la licenciada Mirna García. Ella es profesional de la salud, ella ha hecho estudios sobre agrupaciones religiosas, pero además mantiene un trabajo de consejería para aquellas personas y orientación también para aquellas personas que se han visto atrapadas en estas sectas destructivas. Y también tengo al doctor Héctor Walter Navarro, que me estoy comunicando con él hasta Argentina. Él es abogado, perito judicial en sectas y por supuesto es presidente de la Asociación de Personas Afectadas por las Sectas Destructivas. Hola, muy buenas tardes, licenciada Mirna y doctor Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes, sí. Nosotros trabajamos para Red de Apoyo, nosotros le proveemos ayuda gratuita a todas las personas que necesiten, que estén solicitando ayuda, ya sean exadeptos de una secta o personas que se encuentren en una secta y que tengan sus dudas y no estén seguros. Nosotros les invitamos a que por favor pues que no dejen de contactarnos a nuestra página a victimasectas.com. Allí pues sencillamente llenar el formulario, nos contactan el doctor Navarro y un grupo de profesionales. Nosotros lo que hacemos es que las vamos a asistir inicialmente. Yo soy la que intervengo con las personas que nos asisten, o sea, las personas que solicitan ayuda. Trato de investigar la situación, el caso, y dependiendo de la situación que sea, pues o se asiste con ayuda psicológica. Más bien, trato de entender qué es lo que les está pasando, y la misma persona, por lo general estas personas vienen bien confundidas, y luego pasamos a, una vez la persona pues mejora y ella misma toma la decisión de que realmente necesita o que quiere o se ha reunido con un grupo de personas también afectadas, ellos son los que nos solicitan el que se tome alguna acción judicial, y entonces acudimos a la asistencia del doctor Héctor Navarro. Buenas, Héctor Navarro. Sí, realmente, Ulises, es un gusto de hablar tener contacto con la comunidad latina. Gracias. A través de tu programa de radio. Bueno, hemos visto que debido a que el problema sectario no puede ser tomado únicamente en forma local. Ajá. Por ejemplo, en este momento con Mirna estamos tratando de ayudar a las víctimas de una secta, la secta de Illa, en donde hay gente afectada de muchos países de América Latina. Por ejemplo, Illa tiene un local en Uruguay, pero recluta y otro local fundamentalmente en México, sus dos grandes locales. Pero también recluta en Argentina, en Chile, en Panamá, en Colombia, para tratar, por lo tanto, este tipo de problemas. Hemos comprendido, y por ese motivo me he sumado a la red de apoyo, porque no puede ser combatido el gravísimo problema que traen a las familias y a los individuos
las sectas destructivas. Incluso, bueno, pues sí sería conveniente, antes de empezar a hablar sobre algunas agrupaciones, ir explicando, porque, bueno, pues a veces la gente podría confundir cuál es la diferencia entre quizá una religión, una secta y ya una secta destructiva. ¿Existen diferencias? ¿Cómo podríamos catalogar estas para ir, digamos, sentando unas bases y que la gente pueda entender de lo que estaríamos hablando? Sí, tal vez lo primero que habría que aclarar que nosotros en la red de apoyo estamos en favor de la libertad de religión. No pretendemos perseguir a nadie por más que sea extraña o muy pequeña una secta. No nos interesa el tamaño. En ese sentido, una secta o una religión puede ser muy pequeña y no por eso ser destructiva. Okay. Lo único que nos interesa en la red de apoyo, y después Mirna puede ampliar ese aspecto, es si en ese grupo, con la excusa de la fe, la excusa de la creencia religiosa, se están cometiendo abusos contra las personas y fundamentalmente si se cometen delitos, que es en definitiva lo que determina la diferencia entre lo que es una secta y una secta destructiva. Sí, las sectas son regímenes totalitarios dictatoriales que se valen de las técnicas de persuasión coercitiva para capturar a las personas. Las capturan a través de todos los medios. Entiéndase que una secta mayormente es un negocio, muy diferente a lo que es una religión. Una religión no pretende controlar al individuo para someterlo a su propio interés. O sea, y con esto me refiero a que en una secta controlan tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, te dicen a ti lo que vas a hacer por la mañana. Vas a hacer esta oración, luego vas a hacer estos ejercicios, luego vas a hacer esto, y tienes que asistir a tal lugar y tienes que llamar a tales personas y tú tienes que dar y rendir informe de todo en tu vida. O sea, tú no tienes, ellos son sugestionados y les inducen a creer que son libres. Y por eso ante todo el mundo te van a decir a ti que son libres. No, a mí no, y te lo van a negar. Ellos obviamente estamos hablando de personas afectadas porque tienen un lavado cerebral. Okay. Se la pasan utilizando sus mecanismos de defensa de la negación. ¿Ves? Okay. Por lo tanto, perdóname. No, adelante. Por lo tanto, para tú entender, nosotros identificamos estos grupos cuando llegan a nosotros las víctimas pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda porque han sufrido unos grandes traumas. Por lo tanto, mi labor es la de escucharles primero, entender qué es lo que les pasó, y dependiendo de todo lo que nos describan, los ayudamos a que entiendan, identifiquen lo que es una secta. Como dije, una secta, a diferencia de una religión, por ejemplo, tú vas a una congregación, el rabí, el sacerdote, el ministro, el pastor, como le quieran llamar, el Buda, la persona, el líder, no sabe o no necesariamente conoce siquiera a veces el nombre de la persona que asiste a la congregación. Sí. Son personas, o sea, el líder ni sabe lo que haces por la mañana ni por la noche. Sencillamente una religión está para ofrecerte a ti una información y para ofrecerte un servicio muy distinto de lo que es una secta. ¿Ve? Tampoco se puede confundir con lo que es cuando nosotros asistimos a una universidad, lo que es educarte. No tiene nada que ver, es completamente distinto. Ellos manipulan lo que tú aprendes, o sea, el material que se te ofrece a ti, educativo, es completamente manipulado. La persona solamente puede leer lo que les digan, lo que les dicten. La persona puede ver, por ejemplo, inclusive los llevan al punto en muchas ocasiones de que pueden ver solamente los programas que se han autorizado, viajar cuando se ha autorizado, hacer todo lo que tengas que hacer, inclusive hasta escoger una pareja, tienes que preguntar y te tienen que dar permiso. A ver, por ejemplo... Sí, creo que Mirna prácticamente ha estado dando todas las características
que tiene una secta destructiva. Desde ya su carácter totalitario, que abarca absolutamente todos los aspectos de la persona. Nos hemos encontrado con sectas en donde tienen regimentado minuto a minuto a qué hora debe levantarse, en qué momento debe lavarse los dientes, en qué minuto ya tiene que salir a predicar y estar en la calle vendiendo póster o reclutando gente. Obviamente que en una religión no ocurre ese tipo de prácticas. Justamente ese carácter totalitario que describió Mirna es una de las características de las sectas destructivas. Abarcan todos los aspectos de las personas, hasta el trabajo. En algunas de las sectas destructivas hasta los obligan a dejar el trabajo seglar que puedan haber tenido anteriormente y tienen que pasar a trabajar todo el día para la secta. Es decir, si antes trabajaba como oficinista, a partir de ser reclutado en la secta tiene que salir a la calle a vender incienso y velas, por ejemplo, como hacen los Hare Krishna. Sí, justamente. Otro aspecto, y Mirna está ayudando mucho a la gente en ese sentido, que ha podido escapar, o a los familiares que tienen algún hijo en la secta, es que las sectas destructivas tienen por mira siempre destruir a la familia de sangre. Tratan de reemplazar con la secta a la familia original. Le hacen sentir que su padre, que su madre, que sus hermanos, que su esposo, esposa, son obstáculos para la iluminación, el ascenso, y utilizan mucho una palabra muy desagradable, que el amor de familia ellos le llaman apego. Eso de apego pareciera ser que uno está pegado con alguien. Entonces hay que amar, pero sin apego, hay que amar con desapego, a la distancia. De esa forma conocemos con Mirna casos de gente que está años sin tener comunicación con su familia. A menos la familia, cuando hay una secta destructiva, es utilizada como provisión financiera. Y si no consiguen sacarle dinero a los padres, por ejemplo, los hijos que están en una secta, cortan los lazos lo más que pueden. Es muy común que en casos que estamos tratando con Mirna, los padres llaman a sus hijos y les cortan la llamada diciendo que están ocupados. Cuando los quieren visitar, les dicen que tienen otras actividades. Es decir, rehúyen siempre el contacto con la familia, porque en la secta le han metido el concepto de que la familia es un obstáculo para la iluminación. Me gustaría poner un ejemplo, referente a cuestiones vivenciales. Yo le comentaba a la señorita Mirna que durante mi infancia hasta hoy en día he tenido una curiosidad grande sobre movimientos religiosos. He conocido personalmente varias decenas de estas agrupaciones y con unas tuve más estudios que con otras. Uno de estos grupos, voy a hablar de quizá de los primeros que empecé a conocer, que fueron los Testigos de Jehová, que están muy extendidos en mi país, México. Los Testigos de Jehová, yo me daba cuenta que, hay algo que es muy característico dentro de las agrupaciones, que tienen su propia literatura y que además la literatura juega un papel muy interesante. Por ejemplo, llega a jugar un papel que la literatura escrita por los líderes tiene una relevancia casi igual o mayor que la misma Biblia, que se podría decir que vendría siendo el fundamento. Me di cuenta también, que aquellos que no pertenecían a la agrupación
eran considerados que se iban a ir al infierno, que el Armagedón iba cuando fuese, si es que algún día llegase. Ellos iban a ser destruidos, que solamente 144,000, que en aquella época se hablaba que para el año 2000 se iba a acabar el mundo, entonces no era necesario ni siquiera seguir estudiando, que lo que uno que tenía que hacer en aquella época era abocarse a la prédica de la ideología de la misma agrupación. ¿Esto podría ser considerado como una secta destructiva? ¿Este tipo de características? Porque también, hilando fino, ajá, se hace a veces alguna diferencia entre secta destructiva y secta de alto requerimiento confesional. Okay. Por ejemplo, para ser justos, en los testigos de Jehová no los obligan a trabajar exclusivamente para la secta, es decir, el miembro de la Asociación de los Testigos de Jehová puede seguir teniendo el trabajo que ha tenido toda su vida, pero sí es una religión que exige una pertenencia y una vocación muy alta para estar y pertenecer. Yo no sé, personalmente no sé si la categorizaría como secta destructiva. Pienso que es una religión de un requerimiento muy profundo. Pero yo por mi parte también he atendido a personas víctimas de esta secta. A diferencia en el sentido de que he tenido que ayudarlas a desprogramarse, a tener que salir de ahí. Y me ha tomado bastante tiempo atenderlas. Todo depende, entiendo yo, que de la región y del grupo, porque entendamos que este tipo de que para muchos es considerado una secta destructiva, están prácticamente esparcidos por el mundo, y definitivamente me he encontrado con casos donde sí me han dado testimonio de que las vidas las tienen totalmente controladas. Ellos no se pueden, inclusive no pueden tener una pareja libremente. O sea, ellos tienen que consultarlo. Claro, estoy hablando de un grupo específico, ¿ves? Sí. Donde específicamente en Argentina, una de las víctimas a la cual tuve que ayudar a que saliera del grupo, me tomó bastante tiempo para que se diera cuenta de que realmente aquello no era una religión, ya estaba introducida dentro de una secta. Y aprovecho para entonces hacer una aclaración bien importantísima, que es con respecto a lo que caracteriza una secta. Las sectas son generalmente un negocio. Eso, o sea, en otras palabras, es un negocio auténtico. El propósito y el fin de la secta es precisamente el conseguir para el líder la mayor cantidad posible de dinero, obviamente, enriquecerse, y poder. Es poder económico y poder social, ¿okay? Debido a las características y a la personalidad de estos líderes, que tienen unas características, unas cualidades específicas. El líder tiene por lo general en estos líderes se combinan, el líder sectario se combinan 3 tipos de cualidades. Una es que son personas con un liderazgo carismático muy distinguido, como tienen ese carisma, tienen una alta inteligencia emocional. Ellos saben lo que lo que a ti te atrae, lo que no te atrae, lo que tú buscas y lo que no buscas. O sea, ellos tienen una alta inteligencia emocional y por lo tanto también una alta conciencia social. Saben lo que le conviene o no le conviene a la gente, y saben jugar con las personas. Y a la misma vez saben impresionar y saben capturar. Saben cómo atraer. Son muy inteligentes y astutos en ese aspecto. Otra cualidad que tienen es que poseen el trastorno narcisista de la personalidad. Ellos se distinguen porque ellos tienen una gran necesidad profunda de que todos más bien lo alaben, lo reconozcan como la persona más inteligente, la más piadosa,
la más buena, la más sabia, nadie es superior a ellos. Y para ellos es una gran satisfacción y causa gran gratificación para ellos el que entre, por ejemplo, cualquier profesional, cualquier abogado a su secta, que entre cualquier médico a su secta, sobre todo, una, porque los utilizan, obviamente, para sus fines, porque impresiona, la gente se deja impresionar. Sí. Y otra sobre todo porque eso, cuando él puede demostrar que él sabe más que cualquier médico, o que sabe más que cualquier abogado, porque todos se le someten a él, eso lo llena profundamente. Cuando yo he platicado con algunos líderes que tienen estas características, me faltó otra. Sí. Perdón, y empiezo a debatir con ellos, me doy cuenta de que se encolerizan mucho. Eso es, tampoco entonces entendería que otra de las características de los líderes sectarios es que no aceptan la crítica ajena, ¿verdad? Porque acuérdate, estamos hablando de personas que consideran que ellos tienen la verdad absoluta. Nadie, tú no puedes venir a tratar de criticarlo, tú tienes que aprender de ello. Tú eres un alumno en todo caso. Ok, perdón, y hace rato le interrumpí con las... Algo que he notado muchas veces en contacto con las sectas destructivas es que, por ejemplo, en los que ya nombramos, los Hare Krishna, ellos no tienen ningún interés en polemizar ellos le llaman perros a los que no forman parte de su religión, y únicamente pretenden tener diálogo con o por ejemplo los niños de Dios que dividían a la gente en cabras y ovejas. Ovejas era esa persona que cuando le golpeaban en la puerta recibía con boquiabierto las enseñanzas que le daban, pero si alguien le manifestaba alguna oposición o demostraba que estaba al tanto de qué se trataban ellos y todo lo demás, no, directamente seguir de largo y buscar a otra oveja que los escuche. No tienen ningún interés en la discusión. ¿Y esos eran las cabras? Ay. Claro, cabras son aquellos que no aceptan mansamente todo lo que le traen digerido. No, ellos quieren solamente gente que le ponga la oreja, porque ellos se creen estar... Porque uno de los síndromes, estoy invadiendo un poco lo de Mirna, ¿no? Pero algo que los que están dentro de una secta destructiva, hay algo también narcisista de parte de ellos, y perdóname eso, Mirna, sí, de que hable de eso, pero es lo que llaman el síndrome del jarrón chino. Se sienten como que son distintos al resto de la humanidad, sí, porque ellos van llevando una verdad iluminadora para el mundo, y ven a la gente que se dedica a trabajar, a criar su familia, a llevar los hijos al colegio, a buscar en qué lugar se puede comprar más barato algo, como gente de segunda. Son personas de segunda porque se dedican a las cosas de la vida diaria. En cambio ellos creen ser privilegiados y estar por encima del resto de la humanidad. Sí, después luego, pobre gente, cuando salen de la secta pasan a tener desgraciadamente la idea contraria. Dicen, estuve perdiendo los años de mi juventud en donde dejé todo dentro de una secta y he sido más tonto que el más tonto de los que están en el mundo común. Sí, eso tiene una explicación, todo eso tiene una explicación en la cual yo iba a entrar luego. Eso de que... sí, yo un poco había invadido lo que es de Mirna. No se preocupe. Muy ameno. ¿Licenciada Mirna? Héctor. Sí. Pero quería yo añadirle sencillamente que eso es un factor, una característica que se da en todos los adeptos, y es debido a los métodos que utilizan. Precisamente ellos se identifican con el líder y ellos adoptan
O sea, ellos adoptan las características y cualidades que ellos observan porque admiran a su líder. Por lo tanto, se da lo que es el aprendizaje por imitación, ¿ves? O por espejo. Pero entonces, para continuar con lo que decía, que me faltaba un factor que poseen, una de las cualidades que poseen la otra cualidad que poseen los líderes sectarios es el trastorno antisocial de la personalidad. O sea que cuando se entremezclan estos tres trastornos, el antisocial de la personalidad, que ustedes saben que es el psicópata, el conocido psicópata, ¿por qué? Porque a ellos no les importa, ellos en realidad no pueden sentir compasión por el dolor ajeno. Sí. No pueden sentir compasión o por tus necesidades. Ellos son empresarios de cuello blanco que ellos quieren lograr el fin y su objetivo, que es el éxito de su negocio. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es su negocio? La secta. O sea, si como tú como empresario, si tú tuvieras todas estas cualidades, una persona que tiene estas cualidades, trastorno antisocial de la personalidad, narcisista y carismático, definitivamente por ser el antisocial y el narcisista va a querer el mejor el negocio más exitoso del mundo. ¿Sí o no? Sí, ¿ya? Claro. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a establecer el negocio que más ganancias le pueda ofrecer. No va a ser un negocio cualquiera, el que menos trabajo conlleve y el más exitoso. ¿Y cuál es? Donde él no tenga que pagar por salario, donde él no tenga que pagar por gastos en reparaciones, y donde él inclusive si puede evadir impuestos, los evade. ¿Por qué? Porque al ser una religión, por lo general, están exentas de contribuciones en muchos países. La mayoría. En la mayoría, por lo tanto, es un negocio redondo, excelente. ¿Qué es lo que tiene que hacer para lograr capturar al adepto? Conquistarlo. Es lo que él sabe, que estamos hablando de economía, y por eso ahora mismito existe lo que se llama la psicología económica, ¿ves? Sí. Existe toda una psicología alrededor. ¿Qué pasa? Lo primero que tiene que hacer es conquistar al adepto. ¿Y cómo lo va a conquistar? A través de lo que llaman algunos proselitismos, a través de técnicas de mercadeo. Ya sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que su producto sea, que resuelva las necesidades de su población, de la población a objeto a la cual él se dirige. Tengo que desde ya, me gustaría recordar algo. Vince Packard decía que una de las formas posibles para volverse millonario es inventar una religión. Sí, pero estamos hablando de una secta, claro. Sí, porque la religión es un servicio y prácticamente pues no. Tengo que irme en este momento a un corte, pero vamos a regresar, vamos a seguir platicando, este tema interesante, vamos también a dar algunos ejemplos, pero bueno, tengo que irme ahorita a un corte, señoras, señores, no se despeguen, regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México.
Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden descargar a través de nuestra página no oficial, lacloacainternacional.com. Este programa se llama La Cloaca Internacional y tenemos una página que tiene el mismo nombre, La Cloaca Internacional. Muchas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. Radiopolis en Sevilla, España, 98.4 de FM, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. También muchas gracias a la nueva 1090M en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y por supuesto un gran abrazo a Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, que también nos está transmitiendo. Muchas gracias al equipo técnico. R22 Janet Melgarejo en controles y Mike Kobe como ingeniero de audio. Yo soy Ulises Osaeta y bueno, estamos tocando un tema que resulta interesante, sectas destructivas. Estoy hablando con dos especialistas, con la licenciada Mirna García. Ella tiene una especialidad en psicología, también se dedica a atender a personas que han pertenecido a sectas destructivas y que bueno, han buscado la salida, y qué mejor que teniendo una orientación psicológica. Y con el doctor Héctor Walter Navarro, él es abogado, él es investigador, él es perito judicial en sectas. Él se encuentra en Argentina, ella en Nueva York, y bueno, y yo estoy en Los Ángeles, California. Nos habíamos estado platicando sobre los perfiles de los líderes sectarios, y bueno, de ahí fue una de las partes en donde nos quedamos, licenciada Mirna. No soy licenciada, pero bueno, graduada sí, tengo la especialidad en psicología y tengo la maestría en estudios poblacionales, más tengo experiencia trabajando con víctimas. Trabajé para el New York Foundling, atendiendo y dando consejería a víctimas de estos niños desplazados y familia, y llevo muchos años atendiendo víctimas a través de red de apoyo. Uh-huh. Una aclaración que hago. Entonces, como decía, es un negocio esto que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un negocio es bien peligroso, porque estamos hablando de personas que están inclusive llegan al fraude, personas que tienen este trastorno antisocial de la personalidad llegan al fraude, a la extorsión, a lo que sea. ¿Por qué? Porque al tener este trastorno, ellos, cualquier cosa que sea que se le meta por el medio, la van a eliminar si pueden. Nada se les puede meter por el medio. Claro que, como ellos presentan, se están valiendo de una supuesta religión, ¿verdad? Porque se disfrazan de religión, cuando son realmente una secta. Ellos tienen que proyectar una imagen de santidad o de iluminación, o de sabiduría, o de que hay paz, de que yo te voy a traer lo que es el amor, que es lo que le ofrece a la persona la solución a todos los males. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un producto, un empresario tiene un producto, vamos a ponerle comida, pues para satisfacer es bastante población, todo el mundo necesita comer. Claro. Hay otros productos que están más limitados. El producto de las sectas cubre prácticamente a una gran cantidad de población, porque ¿quién no tiene problema? Sí. ¿Quién no ha pasado por una situación
¿cómo es? Frustrante, o ha tenido una pena de lo que sea, o sea, de una pena de lo que sea, le ha faltado algo, o sencillamente tiene curiosidad por lo místico, esotérico, por la existencial, como he escuchado, sencillamente me movía el que quería saber si existía o no existía Dios, si existía, cuál es el propósito de mi vida, ese tipo de preguntas, y especialmente en los jóvenes adolescentes, pero también en las personas de 20 años sobre todo, una gran población de personas en los 20 años hasta los 30 años, se sienten muy atraídos y todavía se están cuestionando estos aspectos. Eso es común, más común de lo que uno se imagina, o porque han tenido un divorcio, o por X o Y problema. ¿Qué pasa? Las sectas te ofrecen el producto perfecto, maravilloso, el milagroso que te lo va a resolver todo. Ya te dicen, tienes una frustración, hasta un vicio. O pare de sufrir. Para de sufrir, que con eso, mira, contigo te lo voy a devolver todo. Y vas a tenerlo todo lo que tú quieres. Pero claro, ellos no te lo dicen de esta manera, te lo presentan de una manera bien atractiva. Lo estoy diciendo a la manera en que nosotros lo decimos cualquiera que nos escucha. Si nos presentamos de esta manera, nadie nos va a hacer caso. Estas personas son muy hábiles. Y cuando se presentan de manera muy convincentes, que utilizan hasta milagros si posible, testimonios, experiencias de personas, y que demuestran que esto es real, que utilizan cuando te venden un producto, los productos que vemos en la televisión, los que vemos por todos lados promocionados, que utilizan pruebas. Pruebas precisamente, o sea, ya hicimos esta prueba científica, inclusive te pueden presentar eso. Utilizan personalidades distinguidas o personas a las cuales la mayor parte de la población pueda admirar y se sientan atraídos y que se vean convincentes. Todo esto se estudia dentro de la psicología económica. Precisamente porque hay que vender. ¿Cuál es el propósito, el objetivo mayor? Conseguir el éxito. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Cada persona, para el líder sectario, cada persona que entra a la secta es un capital de dinero. No necesariamente, algunos te venden los cursos, otros no. Sencillamente te invitan a las actividades. Entiendo, por ejemplo, voy a hablar de otro caso que yo conozco. En el caso de los mormones, a los cuales, bueno, pues yo estuve asistiendo, tuve formación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Incluso tengo fotos ahí que he puesto en mi página web. No te has privado de nada, Ulises, en la vida, ¿eh? Entonces, manejaban esto como forma de captación de dinero. Una, era el diezmo. Es decir, tú tienes que dar el 10% de lo que ganas. Otra, tienes las primicias. Una vez por mes. Tú tienes que entrar en ayuno, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Ese dinero que te has ahorrado se le llama, primicia, se le puede llamar, y lo guardas, lo entregas a la iglesia, más aparte las donaciones voluntarias. Entiendo que también hay congregaciones u otras agrupaciones religiosas que las solicitudes de dinero aún son más grandes. Incluso si uno recibe una herencia, tiene que entregarla a la agrupación religiosa, ¿no? Por ejemplo, casos hay muchos al respecto. Pero tal vez en este punto no vamos a estar de acuerdo, Ulises, y no sé si con Mirna también. Respecto a los mormones, yo no diría que es una secta, ni siquiera, desde ya no es una secta destructiva. En el estado de Utah tienen una vida muy normal. El 80% de los diputados de la legislatura de Utah son mormones. Hablo de captación de dinero nada más. Sí, y bueno, pero eso ocurre. Lo que pasa es que no hemos realmente atendido personas víctimas de los mormones, a eso se refiere, porque sí se han dado casos de personas donde se han expresado que tienen una vida completamente reguladas y no tienen libertad, pero habría que ir, como dije anteriormente, a casos de grupos específicos. Hay unos grupos que son más liberales, otros no. Claro, incluso, bueno, pues hay que entender que José Smith estuvo en la cárcel, ¿no? Pero bueno, claro, estoy hablando de los iniciadores.
Hay que entender que Claro. Brigham Young, por ejemplo, tuvo varias esposas y también fue Claro. muy perseguido al respecto. Y Pero bueno. capturan a las niñas y las Bueno, pero convierten- finalmente cuando el ejército norteamericano intervino para que los mormones aceptaran dejar de lado la poligamia, tenemos que recordar eso de la historia también. Claro. Los mormones se avinieron a adaptarse a la ley de Estados Unidos y ya no practican, por lo menos el grupo mayor, Así ya es. no practica la No, poligamia. esos son algunos grupos, pero no existen los que están internos acá en Estados Unidos, que sí la practican y cogen a niñas. Ay, sí, Por digo, eso ay, es que ay, tenemos que lo- Claro. algo. perdón. Es decir que no tenemos que confundir algunas doctrinas que pueden gustarnos más o menos. No pasa por el gusto. Yo personalmente, y creo que Mirna también, lo que nos interesa es ayudar a la gente que está en sectas realmente destructivas. Ok. Puede, los mormones, por ejemplo, los mormones creen que las almas, luego de muerta la persona, siguen teniendo relaciones sexuales en los cielos. Y bueno, me podrá llamar la atención esa idea, y hasta en algún momento lo he comentado con Mirna, le digo, bueno, es más divertido que estar tocando el arpa en las nubes, pero bueno, son ideas que a uno le puede llamar la atención, pero no son ideas destructivas en sí mismas. Lo que yo quería... No es la idea. Lo que quería hacer, perdón, con el comentario es dar un ejemplo de captación de dinero, nada más. ¿Es así Claro, como funciona, Mirna, esto de las captaciones? ¿Hay otras formas también en las que te piden dinero las agrupaciones o las sectas destructivas? Las sectas te lo piden a través de cualquier excusa. Puede ser, mira, te pueden mandar a ti. Hay sectas que te dicen, consígueme $3,000 mensuales. Y ellos tienen que ingeniársela para conseguirle $3,000. Pero esto es normal, o sea, hay algunas que le piden más, menos. Además me tienes que conseguir, no me importa, vende lo que sea, vete a la calle, pero tú me consigues eso, porque ese dinero es para Dios, ¿ok? Es para nuestra congregación. Y si tú crees en Dios, y si tú realmente tienes fe, si tú realmente eres un fiel servidor y un guerrero, tú lo vas a hacer. Okay. Sí, aquí justamente con Mirna estamos atendiendo a una secta de un tal Meir, donde en diciembre, hace pocos meses atrás, le exigió a los adeptos que consigan inmediatamente $3,000. Salieron desesperados a pedirle, nos han contado así gente que tienen los hijos en la secta, de que llegaron para juntar ese dinero que les exigía el gurú de la secta, a comunicarse con primos que están en España desesperados para poder cumplir con la exigencia del gurú. Bueno, es una de las características de las sectas destructivas. Otro de los casos que también conocemos con Mirna, la Escuela de Yoga Buenos Aires, que para conseguir dinero para la secta, las mujeres tenían que practicar el geishado, es decir, hacer de geishas directamente, para decirlo cruda, con la palabra cruda que corresponde, se tenían que prostituir para conseguir dinero. Wow. Porque es conseguir el dinero a toda costa. Wow. Porque como ese dinero es para Dios, entonces se puede hacer, hay que pasar por encima de cualquier escrúpulo para conseguir dinero para Dios. Ok, sí, y por ahí quería entrar. O sea, ¿cómo ellos consiguen que tú dejes todo, la vida, cambies todo para tú poder cumplir? ¿Cómo ellos consiguen convencerte de que tú tienes que sacrificar tanto y tu sueldo lo tienes que dejar y entregárselo al líder? Tu casa, tus bienes, todo, lo mayor posible. ¿Cómo tú lo consigues? Hay unas técnicas que ellos siguen. No tan solo está la captación inicial a través de cautivar a las personas, al cliente,
sino que existen otro tipo de técnicas. La persona asiste a las conferencias, por lo general, en la primera le presentan un ambiente sumamente atractivo. Señorita Mirna, tengo que irme a otro corte, perdón. ¿Podemos regresar con esa parte? Porque está bien interesante esas técnicas. Voy a mandar un corte y regreso. Señoras, señores, no nos tardamos. Nada más nos vamos a unos cortes de estación y regresamos. Escuchas a Ulises Osaeta en la 1090.com. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace. La radio por internet tiene nombre. Corporativo9.com. Radio. Corporativo9.com. La radio inteligente. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Muchas gracias a todas las transmisoras a través de internet. Corporativo9.com aquí en los Estados Unidos es nuestra agencia para la cual trabajamos. Radioteca.net en Perú, radioveracruz.net en Veracruz, vínculoinformativo.com.mx en Oaxaca, rastachilanga.com en el Distrito Federal, al igual que rock-mexicano.org.mx en Morelos, puentedisla.com, cuautlaweb.com, morelosweb.com en Querétaro, radiomático.org, tancítaro.com en Michoacán y sanmartinjalisco.com. También contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo. Y bueno, este es el programa de la Cloaca Internacional. Estamos platicando sobre sectas destructivas y hace unos momentos nos estábamos platicando sobre algunas de las cualidades o formas en las de captación. Adelante, señorita Mirna. Sí. Estábamos hablando sobre cómo cautivar al público. Y claro, lo que tienen que hacer es estudiar cómo es el público. O sea, qué creencias tiene el público, qué le gusta a mi público, al público que está presente. Ellos tienen que saber si el público es joven, vamos a ponerle música, canto, alegría, dependiendo. Si son cristianos, vamos a hablarle de cristianismo. Si son budistas, de Buda, vamos y ellos se adaptan a la población a la cual ellos se dirigen, porque ellos tienen que lograr que esas personas se identifiquen con el líder. Porque si tú te das cuenta, lógicamente tú te haces amigo más fácil de la persona con quien tú te identificas, que tú sientes que tiene las mismas creencias, le gustan las mismas cosas y como que eso te motiva y como que te gusta, ¿ves? Pues eso es como hacer líder con todos. Quería hacer un comentario ahorita que está diciendo esa parte. Por ejemplo, hay agrupaciones o creencias para todos los gustos. Por ejemplo, para los que creen en los extraterrestres, por ejemplo, está Misión Rama y los extraterrestres, que es una agrupación que viene de Perú, fundada por Sixto Paz, ¿no? Están los que son ya los que les gusta la New Age, por ejemplo, o los que les gustan las cosas antiguas, pues bueno, se van al budismo, Shokagai, u otras escuelas, Hare Krishnas con el hinduismo. Hay unas que son pues Misión Rama, bueno, ya había comentado la de la Misión Rama. Está la Voz de la Piedra Angular, donde William Soto Santiago dice que es el séptimo ángel del apocalipsis, es decir, estamos hablando de una agrupación ya apocalíptica. Digo, hay para todos los gustos. Realmente, Ulises, creo que has puesto el dedo en la llaga, y porque tal cual, esa es una de los aspectos que siempre le comento a Mirna. A mí me ponen los pelos de punta, porque no puedo aceptar de que
para esta gente todo le va bien, todo le va bien. Hemos llegado a conocer con Mirna sectas en las cuales es al gusto del consumidor. Tengo justamente aquí en la Argentina, por ejemplo, el problema con una secta Gayatri, que si la persona es judía, el líder dice ser rabino judío. Con los católicos dice ser, un laico católico de elevado rango. Y al mismo tiempo el fundador de una secta pseudo-budista. Justamente cuando hablaste de los Hare Krishna, que ya lo hemos nombrado varias veces en el curso de esta charla a ese grupo, sí. Yo, por ejemplo, tengo la teoría, y a ver si la compartes tú, no es una religión hinduista, es una religión occidental, creada en el Central Park de Nueva York, sí. al gusto del consumidor. Sí. La creó un tal Prabhupada, que se dio cuenta en Nueva York que a los occidentales no nos gusta el politeísmo, tenemos preferencia hacia las religiones monoteístas, y que no nos gusta tampoco la reencarnación en animales, en bichos, en insectos. Entonces él inventó la religión de los Hare Krishna, que no es politeísta, sino monoteísta. El único Dios Krishna. Para los Hare Krishna es Krishna. Y Krishna, dentro del hinduismo, es uno de los avatares de Vishnu, que es de los 3 dioses máximos del hinduismo. Es decir, que uno de los 7 avatares de Vishnu es ese Krishna. Bueno, lo tomaron como único Dios, porque a los occidentales no nos gusta el politeísmo. Y también, como no nos gusta pensar que en otra ocasión hemos sido una vaca, ustedes saben que para los hindúes la vaca es un animal sagrado, porque puede ser la reencarnación de una abuela, y que por eso no hay que sacrificar a esos animales. Bueno, como no nos gusta eso de haber sido un animal o en una vida futura ser un animal, tomo la reencarnación inventada por Madame Blavatsky, que ella es la inventora de la reencarnación de ser humano en ser humano. Es decir, creencias al gusto del consumidor. Aquí no importa cuál es la verdad, no importa la fe, lo que importa es de hacer un plato al gusto del consumidor. ¿Mirna? Sí. Aunque escuchamos también de lo de la reencarnación y todo eso a través de toda la historia de todos los siglos, de los espíritus, a través de la alquimia hermética, Hermes Trismegisto, la mitología, el paganismo, todo esto. Pero que específicamente Blavatsky pues le dio un tono mucho más destacado en todo esto. Ella era de la que lo publica. Teosofía, sí. ¿Verdad? Entiendo. Sí, la teosofía que la estableció en Nueva York, sí. Entonces, y la teosofía es la madre de toda la nueva era actual. Prácticamente encontramos en todas estas sectas nueva era que se basan en la teosofía inventada por Madame Blavatsky, ¿no? Hace 130 años atrás. Y en la alquimia hermética, sobre todo. ¿Qué es esa? Luego hablamos. Ajá. ¿Qué es la alquimia hermética? Podríamos hablar de ello porque sí estaría interesante. Sí, alquimia hermética se remonta a la deidad de Hermes Trismegisto y tiene que ver con los 4. Tiene que ver también con la creencia de que de la misma manera en que se podía transmutar, en que ellos creían que existían 4 elementos, los 4 elementos aristotélicos, que eran el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces ellos pensaban que esos 4 elementos se podían transmutar entre sí si encontraban una sustancia que las pudiera cambiar. Y entonces ellos se empeñaron a través de los siglos, especialmente en la época medieval, se empeñaron en querer descubrir el medio para producir oro, porque querían dinero. De nuevo vamos a lo mismo. Sí.
Entonces, querían transformar el plomo en oro. Y hicieron muchos experimentos lo ponían bajo el fuego, sobre todo experimentaban mucho con el fuego. Sí. De ahí, para eso de la edad, de la Edad Media, surge una división entre lo que es, de la alquimia hermética, surge la división entre lo que es alquimia y química, ¿ves? Y luego vienen la alquimia especulativa, y donde entonces se separan, ¿cómo le digo? Se separan y están los que creen en que ya no se estaban dedicando a tratar de buscar el oro, porque ellos parten a la conclusión, por lógica, debido a sus creencias, de que si con el fuego se podía lograr conseguir oro del plomo, entonces de la misma manera se podía purificar el cuerpo humano para entonces conseguir que se transformara en un alma especial, en que se purificara el alma humana. Entonces pensaron que con el fuego, pero que el fuego ¿qué es lo que te causa? No se iban a quemar, pero sí, el fuego lo relacionaron con el dolor, con el sacrificio, con la abstinencia, con los ayunos, con todo lo que te causara a ti angustia porque no satisfacía tus necesidades humanas. Y por lo tanto, de ahí comienzan a surgir por todo el mundo diferentes corrientes de las religiones asumieron esta se puede decir doctrina, creencia, y la absorbieron dentro de su propia religión. Okay. Cada cual, o propias creencias y doctrinas, también en grupos sectarios, etcétera. Pero es fabuloso. ¿Por qué? Especialmente para todos los grupos sectarios, porque con esta técnica, si yo convenzo de que esa es de la única manera que tú vas a llegar a Dios, y si yo te convenzo de que tú vas a llegar a Dios haciendo sacrificio, para mí está hecho. Eso es lo único que tiene que hacer el líder sectario, convencerte de que ese es el medio. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar dinero, casa, familia, todo. ¿Por qué? Por subir espiritualmente, muy diferente a lo que es una verdadera y auténtica religión, sí, que no busca el objetivo de que tú te superes espiritualmente, sino de que practiques el amor. En otras palabras, o sea, no es para ti en forma egoísta, sino para los demás. En esta secta se da mucho y se observa mucho que el que llega arriba o el que tiene dinero no se convence o no practica el dedicarse a darle cobija al que no tiene hogar, extenderle la mano al que necesita, preocuparse por el que sufre, ¿verdad? Y tratar de comprenderlo y sentir compasión y déjame entenderte y déjame escucharte. No, las sectas son completamente distintas. O sea que la alquimia hermética es excelente. ¿Por qué? Porque mira, no es ese el propósito. Acuérdate que tienes que subir espiritualmente. Y si tú me ves a mí con dinero, tú sabes que me tengo que dedicar a propagar la doctrina nuestra. Así que tú confórmate y sé feliz donde estás y agradece el nivel de donde te encuentras, pero no me cuestiones a mí el por qué no te doy la mano. Ya. Porque es una doctrina que te lleva al individualismo prácticamente, es al tú buscar superarte espiritualmente. No te lleva a la compasión, al dar la mano al otro. Se nota mucho esa diferencia. Sobre todo se puede capturar dentro de una secta la cualidad, la característica de que son estratificadas internamente, donde existe mucho la discriminación. Unos discriminan contra otros, porque ellos identifican al que está en un nivel superior en comparación con el que entra y el que está en un nivel inferior. Sí. El que está en un nivel inferior es despreciable, es solamente admirable el que está en un nivel superior. ¿Y quiénes identifican los que están en un nivel superior? Los mismos líderes. Los que están más arriba. Los que están más arriba. Entonces, tú siempre entras y siempre eres de los peores y siempre eres maltratado, pero tú te lo mereces y además tú tienes que estar contento con lo que recibes. Acuérdate, sí. No es la religión te lleva a tu compadecerte, a tu a no criticar, a no señalar, a no castigar, a no juzgar, a dar la mano,
Y si en todo caso tú lo que haces es dar la mano al que necesita y tratar de orientar, pero tú no te impones ni le controlas la vida a nadie. Claro. Ni lo coerce. Esa es la diferencia bien clásica. Estoy en todo momento diferenciando lo que es una religión de una secta, si te fijas. Y cómo es la dinámica, muy distinta, porque muchas personas creen que una religión, le pueden llamar a las religiones sectas, y eso no es así. Sí. Una secta es hostil, se caracteriza por un ambiente sumamente hostil. Y un ambiente donde no existe, la persona se siente adentro y sufre. Pero acuérdate que la alquimia hermética te enseña que tú tienes que aprender a sufrir para superarte en lo espiritual. Así es que está fantástico. Por eso es que no se salen. Entonces es por eso una de las razones por las que no se salen. Están sufriendo, pero deben de permanecer ahí porque es parte de la purificación con fuego. Entonces, para convertirse en oro, que en materia espiritual o en materia ya esotérica vendría siendo ya como en un cuerpo de luz o de conocimiento. Pleno, exacto. Yo he visto casos, he tenido casos en que gente que ha salido de este tipo de sectas no han tenido claro desde el primer momento que han podido librarse y escapar de una secta destructiva. Por el contrario, muchas veces en el primer tiempo sienten como que le fracasaron a Dios, porque en estos grupos es tal el nivel de exigencia y de trabajar todo el día sin descanso presuntamente para Dios, y cuando en realidad están trabajando como esclavos para el líder, que cuando están en los primeros tiempos que han salido, piensan que son ellos los que han estado mal. No se dan cuenta. Es todo y Mirna, eso es también lo que está ayudando a la gente, es de que justamente han dado el gran paso de la liberación al liberarse de la secta. No le han fallado a Dios, por el contrario, han dado el primer paso para librarse de la esclavitud. Señorita Mirna, entonces, a ver si he entendido un poco y usted me podrá explicar esto. Las personas que han sido víctimas de abuso sexual desarrollan un tipo de pensamiento donde ellos se sienten que fueron los culpables en lugar del victimario, que es el verdadero culpable. Con las sectas, los que salen de las sectas, ¿sucede lo mismo? ¿Qué es lo que pasa en su cabeza? Sí, exactamente lo mismo, porque son personas que son maltratadas. Hay que ver que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de un líder sectario versus a una persona en tu hogar o una pareja. Pero es un líder sectario que cobra control completo sobre tu vida. Porque acuérdate que tú sigues ellos te entregan cuando tú entras a la secta, tú quieres llegar a este nivel espiritual superior, aquí tienes el listado de direcciones, como cuando uno compra una computadora o compra hasta un auto, como todo. Como cuando uno llega a una dirección, ¿no? A un sitio en particular. Aquí tienes el listado, esto es lo que tienes que seguir. Y vienes por la primera y haces esto y haces lo segundo y lo tercero. Pues ellos están acostumbrados a... ¿Qué pasa? Los llenan la mente, le ocupan tanto y tanto la mente que no les da tiempo a ellos para reflexionar. Además de que ellos utilizan una serie de técnicas, las cuales todavía no te he mencionado, pero se desglosan en varias, y son las técnicas de persuasión coercitiva. Háblenos de esas técnicas, por favor. Las técnicas de persuasión coercitiva, si te fijas, es persuasión y coercitiva, porque inicialmente te persuaden. ¿Qué es persuasión para el público que no lo sepa? Con la persuasión te cautiva. Es un método, diferentes tipos y técnicas para sugestionar a la persona, que utiliza el líder para sugestionar a la persona. Cuando tú escuchas, por ejemplo, puedo utilizar una serie de técnicas específicamente desde el punto de vista de la psicología. Utilizan, por ejemplo, lo que se conoce como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, los mecanismos de defensa, la enajenación. Pueden utilizar hipnosis, meditaciones, pueden generar ansiedad en la persona.
Y sobre todo, inicialmente cuando empiezan con la persuasión, usualmente utilizan la doctrina. Sobre todo la doctrina, porque la doctrina le justifica al líder todo lo que hagas. O sea, todo lo que él haga está justificado. Él te castiga, acuérdate la doctrina. La doctrina va a sustituir toda la lógica en la persona. Sí. O sea, si tú pensabas que algo era malo, la doctrina a lo mejor te empieza a enseñar otra cosa, otro punto. Te dice, pero fíjate que lo positivo se une con lo negativo y que no hay verdades completas y absolutas, que hay medias verdades y no existe la verdad absoluta, y te llegan a convencer de que no hay por qué, o sea, que no existe verdad nunca. Todo es ilusorio. También, o que puedes engañar y no es malo, porque es por el fin de la secta. Okay. O que el fin en los niños de Dios, por ejemplo, le llaman las mentirijillas del Señor. Llaman, por ejemplo, justamente a mentirle a la gente. Pero se justifican diciendo que como ellos tienen el objetivo máximo, que es salvarles el alma, que por lo tanto pueden mentirles. Sí, esos son como cambian los valores de la persona completamente. Eso es parte de hecho, de las características que desarrolla una persona que está sometida por un largo periodo de tiempo a las técnicas de persuasión coercitiva. Que de hecho aprovecho de decir que para la APA, o sea, lo ha identificado, es básicamente lo que sería el síndrome de adoctrinamiento sectario, equivale a lo que serían las características de personalidad más específicas que surgen del trastorno disociativo atípico de la personalidad identificado ya por la APA, por la Asociación Americana de los Psiquiatras. O sea, que sabemos, o sea, definitivamente, además está identificado por la psiquiatría, que se desarrolla este trastorno, específicamente la persona que esté en una secta por un largo periodo de tiempo. Y entre ellas está que desarrollan una personalidad, como una segunda personalidad, debido a que tú cambias tus ideas, tus valores, tú te conviertes como en otra persona. Y es porque este líder sectario tiene la capacidad de convencerte a través de la doctrina para que tú empieces a justificar todo aquello, y entonces eso le da la oportunidad, todo aquel maltrato, todo aquel castigo, toda aquella humillación que reciba. Acuérdate que es para tú superarte espiritualmente. Claro. Lo que pasa es que yo te amo, yo te castigo pero te amo, yo te humillo pero te amo, y es para que tú te superes. La persona no se da cuenta de que la están humillando y que lo que están haciendo es cambiando su conducta. Ya. Modifican la conducta del adepto completamente y los pensamientos. Y como dijo, utiliza tanto el condicionamiento operante como el clásico y hasta la hipnosis. O sea, que logra que tú, aquello que tú tenías en tu mente, que te causaba, que te hacía darle sentido a todo en tu vida, aquello que te hacía a ti reaccionar de una manera, queda completamente como si fuera limpiado y como si te pusieran otro chip de computadora en la cabeza y te pone otro, y entonces ahora vas a pensar distinto y ahora vas a reaccionar completamente diferente. ¿Y quién te va a identificar? ¿Quién te va a analizar aquellas emociones que sientes de momento, aquella agresión o aquel sentimiento de dolor que tú tenías, o aquello que te asustó cuando el líder castigó a otra persona y te traumatizó de momento? Cuando tú vas a analizar una persona que está dentro de una secta, en vez de analizar según su razón y su lógica, analiza según la doctrina. Entonces, ¿quién es el que me va a interpretar lo que yo se supone que interprete a mi manera? No soy yo, es mi doctrina. Y es más, desarrollan lo que es una dependencia, la infantilización de la persona, o sea, lo que le llaman. Y es que lo que pasa con la persona es que como la persona, el líder se encarga de convencerle de que no puede pensar por sí mismo porque no conoce, el único que tiene sabiduría suprema es el líder. Es el que tiene la iluminación. La verdad. El que tiene la iluminación, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a ir a acudir al líder a decirle, mira, estoy sufriendo esto, ¿qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? Y el líder le va a dar la respuesta. Y el líder solamente le va a dar siempre la respuesta. Por lo tanto, ¿dónde queda la capacidad crítica de él? Perdida.
¿Quién piensa por él? El líder. ¿Quién le dice lo que está bien y lo que está mal? La doctrina. Ulises, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensas tú que es la meditación? ¿En qué consiste meditar? Bueno, entiendo, ¿En tu concepto? Está el concepto de que la meditación es entrar o llevar a la mente a un punto neutro donde no se piensa nada. Ese es el concepto que mayormente he aceptado. Ese es el concepto sectario de meditación. Okay. Meditar, para el idioma castellano, es analizar un problema que tenemos, buscar cuáles son las posibles soluciones y elegir la mejor. Eso es lo que siempre significó en castellano, en el idioma español, la palabra meditar. Las sectas lo que justamente han introducido es la creencia que meditar consiste en poner la mente en blanco. Es el concepto oriental. Es lo que buscan. Ese es el concepto oriental. No es el concepto oriental, el concepto pseudo-oriental. Porque así como los Hare Krishna es una religión pseudo-oriental, es también un invento pseudo-oriental el del desapego, el que hay que amar sin apego. Eso es un invento que han hecho en Occidente haciéndole creer a la gente que de esa forma están cumpliendo con las normas orientales. Mentira. Eso en el hinduismo no existe. ¿Y dentro del budismo? No, justamente el apego forma una de las... Al revés, el apego dentro del budismo es una de los componentes del amor. Ese es un invento occidental de que hay que amar sin apego. Lo utilizan las sectas destructivas para hacer creer que están siguiendo una doctrina oriental y realmente lo que están haciendo es poner en práctica una de las técnicas de manipulación que tienen en las sectas destructivas. No hay que confundir lo que es la verdadera religión. El hinduismo es una verdadera religión. Entonces, el budismo, lo mismo. No podemos adjudicarle al budismo o al hinduismo estas técnicas destructivas que han sido inventadas por Gurdjieff, por Madame Blavatsky, por Castaneda. Ustedes ahí justamente en México y en el sur de Estados Unidos tienen el triste ejemplo de Castaneda, que inventó toda una serie de técnicas y que creo que, no sé si sabes, llevó a la muerte a sus viudas, ¿no? ¿A qué organización pertenecía Castaneda? ¿Cómo? ¿A qué organización pertenecía Castañeda? Digo, para la gente que no lo conozca, ¿podríamos hablar un poco de él a grandes rasgos? Castaneda fue un presunto antropólogo que inventó haber encontrado a un indio yaqui en Arizona. Carlos Castañeda. Sí. Es un personaje que nunca existió, más aún cuando él cuenta haberse encontrado con Juan Matus. En realidad, en los registros de la Universidad de California, estaba haciendo el curso, es decir que es toda una historia inventada. Presuntamente ese brujo Juan Matus le pasó secreto. En realidad, Castaneda lo que hizo nuevamente es meter todas esas ideas que vienen de Gurdjieff y de Madame Blavatsky, inventársela y adjudicársela a los indios y a prácticas de los indios que nunca tuvieron. Los indios yaquis de Arizona no tienen nada que ver con esas prácticas que Castaneda les inventó. Y bueno, peor aún, justamente Castaneda utilizó esa imagen suprema que había conseguido crear alrededor de sí y tenía una secta en que las mujeres luego desaparecieron. Se identificó hace unos años atrás los huesos de una de las mujeres de la secta. Parece ser que se suicidaron en los días posteriores a la muerte de él.
De Carlos Castañeda, que además es el autor del libro Las enseñanzas de Don Juan, un libro muy... Es uno de los libros más vendidos, pero que es un fraude total. Es un fraude total. Sí. Quería de nuevo volver luego, no sé si tengamos el tiempo, ¿no? Ajá. Es abundar sobre lo que nos quedamos, y era un punto bien importante también, que es con relación a lo de la culpa. Adelante. Al tema de la culpa. Podríamos tocarlo rápido, porque también me gustaría platicar, y antes de irme a este tercer corte y llegar al cuarto, que ya sería el último, sobre la música como forma de también de captamiento. Claro. Pero adelante, Mirna. No, sí, lo que quería decir era que la culpa funciona como una técnica o estrategia de autocontrol y retroalimentación. Esto quiere decir que cuando la persona, el líder o el maltratante, se ocurre en todos los casos de maltrato, ellos convencen a la víctima de que ellos son las culpables del maltrato que le ocasionan. O sea, yo te castigo y yo te insulto o yo te humillo, pero tú eres el culpable. Y tú me lo causaste a mí. Así es que ellos se refieren. O sea, estoy haciendo un rol como el que ellos utilizan. O sea, ellos te dicen a ti, tú eres el culpable de que yo te esté insultando. Tú eres el culpable de que te esté castigando. Tú eres el culpable de que abuse de ti sexualmente. Hasta eso llegan. Entonces la persona se lo cree, que se lo merece, se lo cree, que realmente todo ese sufrimiento se lo ha causado él mismo. Y eso, lo peor del caso, o sea, es que funciona como retroalimentación o como refuerzo a la misma vez, porque en la medida en que más tú te sientas culpable, o sea, menos fuerza tú vas a tener para poder salir, te vas a convencer de que tú te lo ocasionaste y tú mismo te vas a seguir motivando y vas a sentir miedo. Vas a sentir miedo a no hacer lo que te pidan. Porque el mismo dolor de tú sentir el fracaso por causa de la culpa te va a obligar a ti a someterte más. Okay. Y tú te va a obligar a ti a someterte más porque no quieres sentir el dolor. ¿Me entiendes? No sé si me deja entender, ¿no? Sí, es un reflejo, ¿no? Además es un refuerzo y te motiva. Te motiva que tú continúes dentro, sometiéndote. Porque no te libera, no te deja liberarte del opresor. El sentimiento de culpa. Por lo tanto, tú tienes que reconocerte como víctima. Por eso es que muchos líderes le dicen, ay, tú eres una víctima, y te acusan hasta de sentirte víctima. Te acusan hasta de sentirte, hasta de tú expresar un poquitito. Victimario, ¿no? Están como maltratándote. Que no, o sea, te están maltratando. Sí, es que dijo víctima y en realidad el seguidor, el adepto, se siente como que él es el que está haciendo las cosas mal en lugar de sentirse víctima, ¿no? Exacto, no, porque inclusive si se sienten víctimas son culpables. Claro. O sea, eso es malo. Eso es una cosa vergonzosa. ¿Cómo tú vas a ser víctima? Lo que pasa es que tú siempre, yo soy la víctima, siempre el único que puede ser el que sufre, para el líder le enseña a la víctima que el único que sufre y el único que sufre las consecuencias es el líder. Sí. Exacto. O sea, entonces lo convence a la víctima, por eso. Entonces también, lo peor del caso también es que la víctima aprende todos los patrones de conducta de su líder y los imita con los demás. Cuando se va afuera, esto es el mismo patrón de lo que ocurre con las víctimas de maltrato y con los maltratantes. Cuando tú miras en su historial, en su pasado, ellos fueron maltratados o vieron a que la mamá o que le pegaban al papá y ellos se identificaron con el maltratante. Eso lo hace el adepto sectario. Por eso es que ellos se vuelven agresivos también, insultan, ellos no pueden entender tus conceptos, tú le puedes tratar de explicar las cosas como son. Ellos pueden ver a otra víctima maltratada y en vez de ayudarle y darle la mano, la señalan y la maltratan más. O sea, estamos hablando de un ambiente bien hostil dentro de una secta destructiva. Sumamente Te aseguro, Ulises, que lo que está contando Mirna es a partir de situaciones que nos han asombrado y que hemos constatado en varios casos de sectas que hemos estado tratando, en donde la víctima se siente culpable de haber sido victimizada.
no es solo doctrina de lo que está hablando Mirna. Sí. Es una doctrina que surge de la realidad y del hecho de haber tenido que tratar casos muy concretos, y porque siempre comentamos eso con Mirna, estamos aprendiendo día a día con los casos que estamos tratando y de la gente que estamos ayudando porque ha salido de una secta. Sí, porque yo hice la aclaración también, o sea que no tan solo es doctrina, es las otras técnicas de modificación de conducta, como el castigo, el refuerzo. Ellos van modelando tu conducta y hacen de ti lo que ellos quieran. Y entonces, hablando de lo de la música que me decía, una de las técnicas que utilizan es también todo el ambiente. O sea, a través del ambiente completo, ya sea poniéndote luces o un ambiente de oscuridad, hasta música. Si te fijas, piensa, cuando tú ves un comercial de televisión, tiene música, ¿no? Sí. Música. Esto se debe a que a partir de los 50, cuando comenzó toda la televisión y todo este auge y esta necesidad de poder vender artículos y poder conseguir la mayor cantidad de dinero, ellos tienen que conseguir la manera de poder persuadir, inducir a las personas a que compraran compulsivamente, a que lo que se llama, o sea, a que compraran por impulsos. Sí. ¿Ves? Y entonces la psicología, de esto nace la psicología económica. Y para eso de los 70 apareció esta persona, Gerald Oster, que era era un científico que él demostró que él podía ocasionar lo que se llamaba un pulso binaural, si lo busca. ¿Qué consiste? Y era que a través era increíble, era a través del sonido, de la frecuencia. ¿Ok? Y entonces él, por ejemplo, él demostró que él te ponía una frecuencia en un oído de 510 MHz y en el otro oído te ponía una de 500 a diferentes frecuencias. Y tú sabes, la diferencia es 10 MHz. Él probó que él podía ocasionar que tu pulso resultara en 10 ciclos por minuto, en 10 MHz. Sí. Logró conseguir eso de ti. Entonces, quiere decir que a través de la frecuencia del sonido, a ti te pueden llevar a un estado de euforia. A un estado, no, fíjate, a un estado de conciencia diferente, exacto, alterado. En este caso, cuando un líder se ha probado, por ejemplo, cuando hablamos de hipnosis, para tú poder conseguir que la persona, cambie sus ideas, cambie su conducta, pueden utilizar técnicas parecidas como la de la hipnosis. La hipnosis directamente. Y para llevarte a ti a ese estado, tienen que lograr que tú primero, para tú llegar a ese estado, tienes que lograr bajar la frecuencia de las ondas cerebrales. Sucede que para tú lograr la hipnosis, tienes que lograr que tú consigas que te enfoques en un punto. Sí. O sea, lograr lo que se llama, o sea, el que tú te concentres en un objeto. ¿Okay? Si logran y conseguir ese punto focal en ti, entonces, para lograrlo, cuando ellos lo logran hacer, por lo general es cuando puede entrar entonces a tu inconsciente, o sea, de manera que tú no te das cuenta, es lo que quiero decir. Sí. De manera, sin que te des cuenta, entra información y órdenes. Y por eso es que tú ves que una persona bajo hipnosis puede responder a una orden. Yeah. Y esto es probado, esto es estudiado por la psiquiatría, por la psicología, por la neurología también. Se ha encontrado que para que tú entres en ese estado, tú tienes que bajar el nivel de frecuencia del cerebro. Y se han identificado que tú tienes en el cerebro lo que se llaman las ondas alfa, beta, zeta, la beta, la zeta, la gamma. Entonces, en estas ondas, cuando tú bajas específicamente de las que hablamos, es de tú bajar a una onda alfa, en la onda alfa que da de 8 a 14 MHz, en esa onda tú vas a cerrar los ojos, por lo general se relaciona con el cerrar los ojos, con un ambiente tranquilo, y tú vas a estar concentrado en lo que te hable. Cuando tú estás en ese estado,
porque como los demás estados, el estado beta, existe un estado donde tú estás alerta. Cuando tú estás alerta, ¿qué tú utilizas? Más ondas de tu cerebro. Sí. ¿Sí? Utilizas más energía cerebral. Y cuando utilizas más energía cerebral, tú estás más distraído, ya sea por los ojos, por los oídos, por todos lados. ¿Qué pasa? ¿El cerebro tiene que trabajar más, sí o no? Sí. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando tú te concentras, tú te tranquilizas. Y si puedes cerrar los ojos, te distrae menos. Por lo tanto, el ¿qué pasa con el cerebro? Trabaja menos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cierras los ojos y te apagan las luces, tú, cuando el hipnólogo te vaya, o la persona que te está dando las instrucciones, te vaya a tratar de transmitir su información, tú la vas a recibir sin obstáculos, sin distracciones. Y por lo tanto eres más sugestionable. Esto se ha probado, por lo tanto, cuando tú eres hipnotizado, tienes que, por lo general se ha encontrado que para tú hipnotizarse cuando le hacen encefalograma, el nivel de onda baja, está más bajo. Está entre 8 y 14 MHz. Cuando tú estás alerta, estás entre 15 a 33 puedes llegar de megahertz. O sea, mucho más alto en onda beta. Sí. Cuando estás en vigilia, en estado de alerta, de todo. Cuando estás en estado de alfa, baja. Entonces, ahí es donde ellos se aprovechan. Porque entonces la información que tú recibes, queda más grabada en tu cerebro. Y entonces luego lo único que tienen que hacer es utilizar refuerzos positivos, negativos, recordártelo, para que se grabe en tu memoria. He notado que, por ejemplo, algunos grupos, como por ejemplo los pentecosteses, hablando un poco de ellos, ¿no? Que usan mucho la música, bastante, y que además es uno de los grupos que más han proliferado en América Latina, en mi país, en México, son después de la Iglesia Católica, hablando del resto de los grupos, son el 70%, ellos vendrían siendo el 70%. Primero entran en una etapa musical demasiado rápida, donde el individuo canta, donde el individuo gasta toda su energía. Durante media hora, 40 minutos, una hora. Posteriormente, ya cuando viene la parte también de las donaciones económicas, es cuando baja la música. Y en ese momento en el que baja la música, es, bueno, pues cuando empiezan a hablar tranquilo, empiezan a donar dinero, etcétera. Eso será, digamos, es parte entonces de lo que usted me está diciendo. Sí, también. Sí, tienen que estar relacionados. Fíjate, si tú te acuerdas, existe lo que casi todo el mundo relaciona al hipnólogo con el péndulo, que se va de lado a lado. ¿Sabes? ¿Me entiendes? El sonido. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sonido. El sonido, de alguna manera, si te fijas, si este experimento demostró que pueden bajar tu pulsación, el nivel tuyo, y te llevan a un nivel más, como de más tranquilidad, y de esa manera es que entonces tú vas a recibir, vas a absorber mejor la información, la vas a integrar mejor. Pues entonces, precisamente hoy día se utiliza mucho la hipnoterapia, utiliza mucho la música, y te ponen unos toques que tú no te das cuenta, pero lo que te llevan es a que tú prestes atención a la información que te están mandando. ¿Qué van a lograr? Que tú reacciones impulsivamente sin que pienses. ¿Qué pasa? Cuando la información te llega al inconsciente, por ejemplo, tú te encuentras en una situación y vas a reaccionar por impulso. Y eso se observa mucho en los adeptos. Los adeptos que tú le dices algo y a veces no entienden, no tiene nada que ver con lo que tú le estás hablando de una cosa, y te puede reaccionar y te puede dar una respuesta repetitiva porque lo aprendieron y nada tiene que ver con lo que... Sí, exacto. Nada tiene que ver con lo que le estás tratando de transmitir. No lo entienden porque ellos solamente están repitiendo dentro de sí, porque ya han sido hipnotizados sin que se den cuenta. Porque tú puedes ser hipnotizado sin que tú te des cuenta. Wow. Y eso se sabe. Tengo que irme ahorita a un corte, perdón que interrumpa, tengo que irme a un corte. Vamos a regresar ya con lo último, vamos a platicar, bueno, pues de las personas que sienten que están dentro del perfil de lo que estamos hablando y buscan pues una forma de salir y no saben cómo. Bueno, pues darles la opción de dirigirse con ustedes. Bueno, de todo eso estaremos hablando. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97
97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Un lugar diferente, un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiopolis, FM 98.4. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a los blogs que nos están enlazando en este momento: Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock. A todos estos blogs que amablemente nos han venido enlazando de un tiempo a la fecha, un gran abrazo. Gracias. Y bueno, ahorita estamos platicando para las personas que quisieran, que se han sentido identificadas con los perfiles que hemos dado y quisieran salirse, bueno, cómo lograrlo. Sin embargo, hay algo que también me llama la atención. Vendrían siendo, ¿existen daños para las personas que han pertenecido en una agrupación sectaria demasiado destructiva? ¿Existen daños a nivel cerebro permanentes? Sí, existe una serie de daños terribles y eso es bien importante que todo el mundo lo sepa. No lo pueden tomar como si fuera cualquier cosa. O sea, no cae solamente los que ustedes creen que son ignorantes, inocentes. No cae cualquiera. Otra. El daño puede ser inclusive permanente, que es la desgracia, porque sí hay daño neuronal. Los daños son desde el síndrome, traumas, estrés postraumático, daños neuronales. Y sobre el daño neuronal hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de que como estas personas están expuestas tanto al trauma, a tantos traumas. ¿Por qué? Porque imagínate, tantos castigos, tantas humillaciones, tanto tengo que sufrir, que si pasé necesidades, que si no tenía para darle de comer a los demás, pero tenía que dar todo el dinero a la secta, y esa ansiedad donde me tenían a mí, tenía que viajar a todos los lugares vendiendo lo que fuera para conseguir el dinero. ¿Qué pasa? Crean una ansiedad, un nivel de ansiedad tan elevado, y unos traumas que se te van acumulando. Científicamente se ha estado estudiando todo esto, y la amígdala específicamente se vuelve hiperactiva en el cerebro, y al volverse hiperactiva puede inundar al hipocampo. Si inunda el hipocampo, afecta la regeneración de células, o sea, se da degeneración neuronal y ocurre lo que se llama una neurotoxicidad, ¿ok? Sí. Cuando ocurre esto, se te afecta la memoria corta. ¿Okay? Y cuando se te afecta la memoria corta, no tan solo eso, te ocurre como un desbalance también. Empieza a ocurrirte un desbalance debido a la ansiedad y debido a la sugestión de que tienes que solamente interpretarlo todo por la doctrina, y cuando tienes un trauma no sabes ni cómo responder. ¿Qué pasa? Ese desbalance te lleva a que desarrolles el síndrome del cual te estaba hablando. Sí. Y entonces, si se te afecta la memoria corta, ¿ok? Imagínate, o sea, la persona no va a entender lo que le pasó muchas veces, solamente sabe que sufrió, no entiende la parte de la crítica, la parte de la función analítica crítica de la corteza cerebral. Esa función se ve alterada, definitivamente alterada, y eso se ha comprobado que puede pasar. ¿Y qué pasa? La persona crea un desbalance y no se da cuenta, y todo el tiempo se cree que está de lo más bien y no se entera. Y entonces se crea la enajenación. No hay manera de que tú llegues a esa persona. Y después, ¿cómo sale una persona que tiene la mente de esa manera? Es más difícil. Yo noto, Ulises, ¿sí?, que tal vez tú no tienes, en ese sentido, tal vez tengas dudas de esa posibilidad del daño neuronal por esas situaciones de estrés que pasa los que han estado en sectas destructivas.
pero eso, bueno, ya te habrás dado cuenta que Mirna está a cargo de la sección científica de la red de apoyo. Claro. Pero es algo que hemos constatado en muchas ocasiones y creo que vale la pena seguir investigando y profundizando este aspecto, porque hemos notado en gente que ha estado, por ejemplo, en la secta de Isha, tenían que estar horas y horas repitiendo un mantra. La gente que pasó por esa situación luego no puede enfocar su atención por mucho tiempo, no recuerdan, como estaba contándonos recién Mirna, la memoria reciente, es decir, es muy evidente en estos casos de que han sufrido un problema ya a nivel neurológico, como estaba explicando sí, esto está Mirna. probado, todo esto está probado por los avances científicos. Además desarrollan comportamiento autodestructivo. O sea, inclusive piensan hasta en suicidarse a veces. Y lo porque hacen no algunos. entienden, se desesperan. Y hay quienes lo han hecho. Y usted tiene experiencia de uno, Héctor. Disculpe, los invitamos a que nos contacten, porque estamos para ayudarles. Incluso antes de mencionar las formas, sí me gustaría, las personas que, supongamos, el día de hoy, entraron en duda y dicen, me gustaría salirme, pero no sé cómo. ¿Qué es lo que ellos van a sentir cuando salgan? Hay un perfil, supongo, de las cosas que van a vivir. Es decir, estaríamos hablando de un síndrome a la hora de dejar esta secta. ¿Cuáles son los sentimientos que van a tener al momento de dejar esta agrupación? No sé si mucha Mirna... confusión, primero que nada, mucha confusión. Okay. La persona no sabe solamente sabe que sufrió. Sabe que algo como que no, por lo general llegan a un punto donde ellos dicen, caramba, esto no me está, cuando ellos ven cosas que ya no le parecen demasiado ilógicas, llegan a un punto donde empiezan a cuestionarse, y si se enteran, por ejemplo, de esta información que nosotros le estamos proveyendo al público, ¿qué pasa? La persona empieza a cuestionarse, caramba, ¿estaré o no estaré? Y ahí, gracias a Dios, cuando llega esa persona a utilizar su capacidad crítica, porque está cuestionando, cosa que el líder le prohíbe, porque le dice que si tú cuestionas y si tú dudas, es que no tienes fe, es que le estás fallando a Dios, o es que estás cometiendo un atropello contra el líder, o eres un infiel, estás traicionando. Todas las excusas que se puedan imaginar se inventa el líder. ¿Para qué? La persona no utilice la lógica, ni pueda salir o escapar de las cadenas mentales que le atan. Porque esas cadenas mentales que los atan no son físicas, no se pueden ver, pero son reales. Son mucho más reales y más poderosas que inclusive las que fueran físicas, porque de las físicas tú estás consciente y te puedes escapar, pero en esas, cuando tú caes atrapado dentro de una secta, las cadenas mentales no te dejan escapar, porque tú mismo no sabes, tú mismo te crees que tienes que estar ahí, tú mismo te obligas, te automotivas, te retroalimentas para que sigas ahí, ¿entiendes? Entonces también, una de las formas para las personas que quisieran encontrar mayores respuestas podría ser comunicándose con ustedes, ¿verdad? Sí, definitivamente. Igualmente a los familiares de las víctimas que son adeptos, los que no quieren salir. Nosotros recibimos muchas llamadas y solicitud de ayuda de víctimas, de familiares que precisamente no saben cómo tratar al adepto porque les reaccionan, o sea, ellos no pueden decirle nada porque les reaccionan violentamente, no aceptan nada, se vuelven tercos, no entienden, si los acusan porque son bien manipuladores, los adeptos dentro de una secta son bien manipuladores y acusan a los familiares y los extorsionan. Si tú no me das esto, yo no te doy esto otro, yo no te doy cariño, yo no te voy a dejar ver a mi hija, yo no te voy a dejar... O sea, ellos utilizan todo lo que aprendieron del líder, lo utilizan, lo implementan, es el patrón de conducta que asumieron, que imitan del líder, es el patrón de conducta que asumen con sus familiares. Okay. Y de esa manera se portan. Desde ya es triste comprobarlo, pero te aseguro, Ulises, que muy difícilmente en este momento nos puedan estar escuchando gente que está atrapado en una secta, porque
una de las normas que tienen siempre las sectas destructivas es de solamente leer y escuchar lo que los líderes le permiten. No te creas que cuando están en una secta destructiva pueden libremente ni siquiera mirar televisión o radio. En los Hare Krishna, que ya varias veces hemos citado, solamente miran en televisión videos que tienen grabados ellos y en donde todo gira alrededor de su culto. Es decir que lo más probable que si alguien nos escucha en este momento es alguien que tiene a un hijo, a un familiar dentro de una secta destructiva. Los que están en sectas destructivas se la pasan reclutando dinero para la secta, leyendo y escuchando solamente los materiales de la secta. No tienen acceso a la información general. Sí, por lo general son víctimas o los que tienen duda, que escuchan algo o que tienen duda y buscan. Ojalá y así sea, porque si los que buscan, pues por lo menos buscan y aceptan información, ya tienen duda. O las personas que salen o los familiares. Y a todos esos nosotros le ofrecemos nuestra ayuda. Específicamente a personas que tengan, o sea, que no tengan trastornos genéticos, sobre todo. Porque si son personas con esquizofrenia ya o con paranoia, difícilmente, o sea, desórdenes genéticos, me refiero mayormente a los que esas personas necesitan tratamiento psiquiátrico y drogas específicas. Que también este tipo de enfermedades las pueden desarrollar dentro de una secta y que no hablamos tanto de eso y ojalá lo tratáramos más adelante. Hay una página de internet que se llama victimasectas.com, que es, digamos, la página de ustedes, ¿verdad? Sí, pero, ahí pueden llenar un formulario. Y ustedes se estarían comunicando, pero además, entendiendo que mucha gente que me va a escuchar a través de FM o AM, hay mucha gente que es adulta y que además no entiende mucho esto del internet. Lo que ustedes pueden hacer es que pueden comunicarse vía telefónica con la frecuencia de radio y que les dan los datos para que ellos me pasen a mí la forma. Vamos a tratar de hacer cosas sencillas, ¿no? Una es que si ustedes, hablando de que estas radios son locales, son regionales, ustedes se pueden comunicar con la frecuencia de radio y darle los datos para que yo me comunique con ustedes, claro. y de ahí yo transferirlo con Mirna, que en este caso sería el primer contacto. Esa podría ser una forma interesante. O pueden preguntarme a mí y yo los transfiero con Mirna. Y además, bueno, pues está la página de internet victimasectas.com, que ese es, digamos, lo más rápido, la forma de llegar a Mirna más rápida. Serían buenas opciones, ¿no? Mirna, te pregunto a ti porque tú eres el contacto. Claro que sí, porque las personas no tienen que hacer llamada de larga distancia en lo absoluto. Y yo lo que hago es que nosotros sí hacemos la llamada. Así que para que no incurran en gasto ninguno. Donde estén. Porque, este programa lo escuchan en México, por ejemplo, y tú te encuentras en Nueva York. ¿Tú te comunicarías hasta México? Sí, nosotros llamamos, buscamos la manera de llamar, específicamente, y si tienen Skype mejor, porque hoy día se comunicamos por Skype también. Claro, pues serían algo que quieran agregar, formas, ya he dicho algunas formas de contacto, quizá me hagan falta algunas más, y por último algunas... Te aseguro, Ulises, que Mirna realmente tiene una capacidad organizativa y de aglutinar y de ayudar a la gente. Justamente recién que estaba hablando de Skype, es maravilloso y yo le agradezco realmente a Mirna lo que ha hecho por tanta gente aquí en la Argentina, porque Mirna con sus conocimientos de psicología ha podido ayudar y darle fuerza a gente que estaba muy destruida. Hace poco en una reunión, te cuento, Ulises, esto que tal vez es muy personal, pero me encontré con un grupo de chicas que habían sido abusadas en una de las sectas que Mirna está ayudando. Me dio la impresión de estar ante unos pollitos
temblando de frío. Terrible, unas chicas ya adultas y sin embargo desesperadas, angustiadas, y lo que ha hecho Mirna por todas estas chicas de acá de la Argentina, yo se lo agradezco tan profundamente porque, a ver, toda mi vida he estado en esta lucha contra las sectas, pero soy abogado, no tengo formación y para mí ha sido tan extraordinario encontrar a alguien como Mirna que justamente pueda llenar ese hueco tan importante y tan necesario. El que salió de una secta salen destruidos, Ulises, destruidos. Y muchas veces uno de los grandes peligros es que salen tan desnudos de la secta que de pronto pueden caer en otras conductas destructivas. He visto gente que se libra de la secta pero cae en drogas, en conductas marginales, hasta delictivas o autodestructivas. Por eso es tan necesario lo que está haciendo en este momento Mirna, claro, que es darle fortaleza psicológica a gente que ha sufrido tanto. Los ponemos todos a conocerse entre sí, a lo último, que es algo bien interesante. Y definitivamente su labor, Héctor, porque sin la labor legal definitivamente nosotros no llegaríamos. Se necesita un abogado que sepa. Claro, y entiendo que además son toda una red, ¿no? Estamos tirando flores unos a otros conmigo. Pero digo, además son toda una red. Entiendo que la red de apoyo no es solamente son ustedes dos, es todo un equipo especializado, interdisciplinario. Así que bueno, pues cuando ustedes se comuniquen con Mirna, me estoy refiriendo al público que nos está escuchando, van a encontrar a todo un equipo respaldándola, un equipo interdisciplinario que, digo, hablando de interdisciplinarios, que están en distintas especialidades y que los pueden ayudar en casos tan específicos como en caso de que si tuviese que haber un juicio o algo así, bueno, hay un abogado que está asesorando, ¿no? Pero que hay de todo, pues en realidad de todo, y que cada caso se analiza en forma distinta, por supuesto, dependiendo pues la gravedad del asunto. Pues yo me tengo que despedir ya. Muchísimas gracias, señor Héctor, señorita Mirna, muchísimas gracias por este tiempo. Esto es solamente la primera de una serie de entrevistas que estaremos realizando sobre las distintas agrupaciones sectarias peligrosas que estaremos tratando en este programa, porque es algo que en realidad nos preocupa, es algo que donde la gente deja su vida, y entonces bueno, entendiendo un poco al público que nos escucha y sobre todo pues la curiosidad que tiene, bueno, estamos tratando este tema. Es muy complejo, estas 2 horas en las que hemos estado platicando, pues en realidad es poco comparado con la complejidad de la temática. Sin embargo, esto ha terminado siendo solamente un acercamiento. Ya de ustedes dependerá el que sigan buscando la respuesta. Nosotros les hemos dado un enlace que vendría siendo victimasectas.com, y ahí se pueden comunicar con Mirna. Pueden buscar comunicarse conmigo personalmente para que yo los transfiera con Mirna, ya darles esas formas o darles el teléfono a Mirna para que se comuniquen con ustedes. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle al equipo técnico R22, Janet Melgarejo y Mike Ove como ingeniero de audio, y por supuesto a nuestros invitados Mirna García y el doctor Héctor Walter Navarro. Muchísimas gracias en verdad. Recuerden que yo soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo la próxima semana. No me queda más que decirles adiós. Retransmisoras
Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puentedeixtla.com. morelosweb.com.mx. cuautlaenlared.com. tilsa.com. amacunet.com. Guerrero. igualaonline.net. juliantlas.com. Jalisco. sanmartinjalisco.com. huejuquilla.com. Michoacán. tancítaro.com. turitzio.com. Chihuahua. nuevacasasgrandes.org. y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata La Intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.